En los años que siguieron a las independencias en América Latina, mientras se dibujaban las nuevas fronteras, se estaba escribiendo otro tipo de historia, una más silenciosa. La palabra de Dios, que antes estaba muy restringida, de repente comenzaba a circular con una libertad que era, inédita. Exacto. Y lo interesante es que no es una historia de grandes conquistas, de instituciones gigantes, es más bien una cadena de fidelidades pequeñas, discretas. ¿A qué te refieres con eso? Pues hablamos de educadores, de vendedores de libros, de predicadores, de gente común que, sin buscarlo, sin un gran plan, terminaron sembrando iglesias. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia. Y para eso vamos a usar como guía el trabajo de Luis Alberto Carela Santiago, cuando la misión tomó voz en español. Nos vamos a enfocar en dos figuras que me parecen fascinantes: Andrew Milne y Francisco Pensotti. Sí, porque sus vidas ilustran perfectamente esa transformación. El objetivo de hoy es entender cómo el mensaje protestante pasó del inglés al español, que no es poca cosa. Y dejó de ser una fe extranjera. Justo. Y sobre todo, cómo surgieron líderes locales que cambiaron el rumbo de la misión en todo el continente. Ahí está la clave. Perfecto. Entonces, para empezar, ubiquémonos. El texto nos lleva a Buenos Aires. Los primeros cultos protestantes, organizados por un pionero, un tal Diego Thompson, eran en inglés. Totalmente. Y estaban dirigidos casi exclusivamente a las comunidades de extranjeros, comerciantes británicos, diplomáticos. O sea, una labor importante para ellos, sin duda, pero con un alcance muy limitado para el resto de la gente, ¿no? Nulo prácticamente. Era una fe encapsulada. Y aquí es donde entra la figura de Andrew Milne, que también era escocés, y donde ocurre un giro fundamental. ¿Qué es lo que hace Milne? Miller llega por ahí de 1864 y organiza los primeros cultos protestantes, pero esta vez en español. Y eso es clave, porque no fue solo una traducción, ¿verdad? El texto lo describe como un giro misionero profundo. ¿Es que lo fue? El protestantismo dejó de ser una religión de colonias extranjeras para empezar a, literalmente, echar raíces en el mundo hispanoamericano. Hay un momento muy simbólico que se menciona. Sí, que es el primer sermón protestante predicado formalmente en español. Lo dio un hombre, John F. Thompson, sin relación con el primero, con Diego. Imagínate la escena. Claro, por primera vez, el mensaje evangélico se escuchaba públicamente en el idioma del pueblo. Ya no era ese latín incomprensible de la misa ni el inglés de los extranjeros. Las consecuencias de eso debieron ser enormes. Gigantes. El evangelio empezó a ser leído, a ser orado y predicado en la lengua de todos los días, la del campesino, la del comerciante. La fe se volvió algo doméstico, cercano. Y eso fue lo que permitió que arraigara, mucho más que cualquier estructura formal. Definitivamente. Pero, si bien el trabajo de Milne fue crucial, los historiadores Justo y Ondina González señalan algo que a mí me parece increíble. ¿Qué cosa? Dicen que su mayor logro, más que todos los cultos que organizó, fue la conversión de un solo hombre, Francisco Pensotti. Ah, aquí entra Pensotti. Y este encuentro cambiaría por completo el curso de la obra bíblica en el continente. El nombre de Pensotti se volvió casi un sinónimo de la sociedad bíblica americana en América Latina. ¿Cómo pasó eso? Bueno, aquí hay un contexto geopolítico muy interesante que no podemos ignorar. A medida que la influencia de Inglaterra bajaba un poco, la de Estados Unidos crecía. Exacto. Y la labor de la sociedad bíblica británica fue, digamos, siendo relevada por su contraparte americana. Y Pensotti se convirtió en su principal promotor latinoamericano. Podríamos decir que fue como el primer gran líder protestante autóctono del continente. Sin duda. Y lo más fascinante es su perfil. Ojo, no era un teólogo de formación académica, ni siquiera un pastor ordinado en sus inicios. Él era un colportor. Colportor. Esa es una palabra que ya no se escucha nunca. ¿Qué hacía exactamente un colportor? Es un término antiguo. Piensa en un portador de Biblias, un vendedor ambulante de libros pero con una misión. O sea, iba de pueblo en pueblo. Acompañó a Milne en sus viajes al principio y luego emprendió los suyos. Se fue a lugares mucho más difíciles, Centroamérica, la zona andina. Y fue ahí, en la zona andina, donde su historia da un giro de película. Totalmente. En Perú, fue arrestado. ¿Arrestado? ¿Por qué? Por distribuir Biblias y predicar sin la autorización de la Iglesia Católica, que en esa época era la única permitida. Parecía el fin de su misión ahí. Claro, un fracaso total. Pero lo que parecía un retroceso se convirtió en una plataforma. Inesperada.
El periódico The New York Herald, El de Nueva York. el mismísimo, tomó su defensa y el caso se transformó en una causa célebre a nivel internacional. ¿Y qué fue lo que expuso este caso? ¿Por qué le dieron tanta importancia? Expuso las enormes limitaciones a la libertad religiosa que había en el Perú de ese momento. Y esto pasó justo cuando el gobierno peruano intentaba desesperadamente atraer inversiones e inmigrantes extranjeros. ¡Qué mala publicidad para ellos! La peor. Querían mostrar una cara moderna, y este caso los pintaba como intolerantes. La presión internacional fue brutal. ¿Y cuál fue el resultado? Pensotti fue liberado. Pero no solo eso, se le permitió continuar su labor. Y ya no como un vendedor cualquiera, sino como una figura pública. Aprovechó el momento. Y tanto que lo aprovechó, formó una congregación protestante en Lima. De hecho, en 1890, esa congregación se integra formalmente a la Iglesia Metodista, uno de los primeros frutos institucionales duraderos del protestantismo en Perú. Lo que es teológicamente increíble aquí, como dice el texto, es cómo la persecución se transforma en oportunidad. Es una locura. La cárcel se convirtió en su púlpito y el escándalo público en su testimonio. La misión avanzó no a pesar de la oposición, sino, en cierto modo, a través de ella. Es increíble. Entonces, cuando analizamos a estas tres figuras en orden, Thompson, Milne y Pensotti, el texto deja muy claro que su meta principal no era, establecer grandes denominaciones. No, para nada. Su horizonte era mucho más simple y a la vez más profundo. ¿Cuál era? Su objetivo era poner la palabra de Dios en manos de la gente, en un idioma que pudieran entender. Punto. Cada uno con su rol, digamos. Exacto. Thompson fue el educador, el que trajo los libros. Milne el puente lingüístico, el que los hizo comprensibles. Y Pensotti fue el colportor que se convirtió en líder local, el que los llevó hasta el último rincón. El autor dice algo que me parece muy potente, que sus nombres quedaron en la historia no por ambición, sino por fidelidad. Y junto a ellos recuerda una multitud invisible. Ese punto es muy importante, porque sí, la historia de Pensotti es espectacular, pero no habría servido de nada sin miles de personas anónimas. ¿Como quiénes? Mercaderes que llevaban Biblias escondidas en sus cargamentos. Madres que enseñaban a leer a sus hijos con los evangelios. Familias que abrían sus casas para reuniones clandestinas. Son los protagonistas silenciosos. Exacto. La misión avanzó tanto por las figuras visibles como por esas innumerables personas anónimas. La historia la suelen escribir los nombres grandes, pero esta historia, la del protestantismo de base, es imposible de contar sin ellos. Entonces, si miramos el cuadro completo, vemos como tres etapas muy claras, ¿no? A ver, Primero, la siembra de la Biblia, con Thompson. Segundo, la proclamación en la lengua local, con Milne. Y tercero, el surgimiento del liderazgo autóctono, con Pensotti. es una síntesis perfecta. Y la gran lección que nos deja es que la Iglesia no nació primero como una institución formal, que viene de arriba hacia abajo. Sino que creció desde la base. Creció desde la base. Nació como lectura, como oración y como testimonio. Creció a partir de la gente común que descubrió un mensaje que sentía liberador en las Escrituras. El texto termina con una reflexión que me parece que resuena mucho hoy en día. Sí, es muy actual. Dice que la obra misionera, o cualquier obra con impacto real, no se mide por la grandeza de las estructuras, sino por la fidelidad de las siembras, no por la visibilidad de los nombres, sino por la profundidad de la obediencia. Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta flotando en el aire. A ver, ¿cuál? En un mundo como el nuestro, que valora tanto los resultados rápidos, las métricas visibles, el crecimiento exponencial, ¿qué lugar le damos hoy a esos actos de fe que son pacientes, discretos? A esas siembras, como dice el texto, cuyo fruto final quizás nunca lleguemos a ver con nuestros propios ojos. Exacto. ¿Qué valor le damos a eso? Es algo para pensar.